Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marci Fernanda Díaz, soy estudiante del programa de zootecnia y el día de hoy les voy a presentar mi tarea 2 del programa de morfología en producción animal. Bueno, iniciamos con la introducción. Bueno, queremos resaltar que mi trabajo tiene como propósito estudiar, conocer la forma y la estructura de los animales. También pues viendo algunos conceptos básicos en la morfología, incluyendo algunos planos, direcciones, las diferentes especies de producción, algunos como los ovinos, equinos, porcinos, bueno, también alguna parte de los tejidos animales y cómo todo esto influye en la producción animal. ¿Listo? Entonces, así que acompáñenme. Bueno, nuestro objetivo general era tener una perspectiva un poco más amplia de la morfología, algunos puntos, describir algunas especies animales, en qué momento se puede aplicar este estudio en la producción, o sea, en el beneficio que nosotros obtenemos. Luego, los objetivos específicos, uno de ellos era conocer, identificar y describir los planos topográficos y sus direcciones, creo que es algo muy importante. El siguiente era identificar, describir las partes exteriores de los ovinos, bovinos, equinos, de una manera un poco más clara, ya que es algo muy importante. Conocer y lograr explicar las estructuras y funciones de los tejidos animales, ya que es muy importante pues en la producción, ¿listo? Bueno, vamos a conocer un poco. En nuestro primer ejercicio era los términos usados en anatomía animal. El primero era el dorsal, que es algo que se ubica en el contrapiso al punto de sustentar el animal. El palmar, que es la superficie inferior del casco delante de un animal, incluyendo el carpo. El plantar, que se refiere a la parte inferior del miembro de la pelvis o al opuesto dorsal. Bueno, el proximal, que es el más cercano al cuerpo, en el punto de unión del cuerpo. El distal, que es la parte más lejana de la línea media del final del cuerpo. El abaxial, ¿qué más? La espermología, la miología, la angiología, la astrología. Esos fueron como esos 10 términos que, pues, ahí sigue como un plano topográfico donde se escribe un poco, pues, los animales. El plano sagital. ¿Qué es el plano sagital? Es donde se divide el cuerpo en dos mitades, en la izquierda y la derecha. Y se utiliza para describir la ubicación de la estructura anatómica en relación en la línea media del cuerpo. El plano frontal o coronal, que es más conocido así, y es donde se divide el cuerpo en dos partes, el anterior y el posterior, y se utiliza para describir la ubicación de la estructura anatómica en relación con la parte delantera y la parte trasera del cuerpo. Bueno, el plano transversal, aunque también es muy conocido como plano horizontal, es donde se divide el cuerpo en dos partes, superior e inferior, y se utiliza para describir la ubicación de la estructura anatómica en relación con la altura del cuerpo. El plano dorsal, que se refiere a la parte superior y posterior del cuerpo, y se utiliza para describir la ubicación de la estructura anatómica en relación con la espalda o la parte superior del cuerpo. Bueno, el plano ventral, que se refiere a la parte inferior y anterior del cuerpo, y se utiliza para describir la ubicación de la estructura anatómica en relación con la parte inferior o delantera del cuerpo. Bueno, ¿cuáles son las direcciones anatómicas? La primera es la craneal, de de la cabeza o el cráneo. La caudal inicia de la cola de la parte posterior del cuerpo. La ventral hacia la parte inferior o abdominal del cuerpo. La distal, que es de la parte de la extremidad o parte inferior del cuerpo. Hacia la extremidad o la parte inferior del cuerpo, perdón. Y lateral hacia la parte lateral o extrema del cuerpo. Bueno, ¿qué más sigue acá? Las direcciones anatómicas están un poco más específicas en la foto. Bueno, el exterior de los bovinos. Los bovinos están compuestos por el garro, que es la parte de la pata, que va por el muslo hasta el pie, que incluye los músculos flexores y extensores de la pierna del pie. La punta de anca, que es el corte de carne de res que se extrae de la parte posterior del animal, que es específicamente en la región de la cadera y en la pierna. El flanco, que es el costado animal entre las costillas y la cadera. La grupa, que es la pelvis, que tiene dos bases, o sea, el sacro y el coxales cubiertos de los glúteos. La cruz, que es comprometida entre el cuello y el dorso y tiene como base la apófisis espinosa, las vértebras y ya, y la quinta, bueno, tiene incluida la quinta y la sexta vértebra, la paleta, que también es muy conocida, que es la región escápula de la vaca y que incluye un cartílago de prolongamiento en la escápula, que es el corte de carne con mucho hueso en la parte lateral. El dorso, que es la superficie superior o posterior que va desde la cabeza hasta la cola. Y la Biblia, que también es muy conocida, que es la cara anterior del muslo y se divide en dos partes, que es la cadera y la parte cercana a la rodilla. También es muy conocido el cogote, que es conocido como el cuello, que incluye la vena yugular, algunos músculos y ya. Bueno, acá podemos ver como una imagen. También habíamos olvidado el lomo, que es la parte dorsal del animal, que incluye un conjunto de muslos al lado de la columna vertebral. Bueno, en los equinos. Entonces, el primero son los hollares, que son las aberturas por donde ingresa el aire al aparato respiratorio del caballo, o sea, la nariz. El belfo, que es el extremo final extremo final de la cabeza, que se encuentra en la boca y el orificio nasal, y que es el extremo de la nariz. La crin, que es la cuartilla, que es la parte de la pata del caballo que se encuentra entre el menudillo y la parte superior del casco. El anca, que es la parte posterior y superior del caballo, que está ubicada en el trasero del caballo. La cerneja, que son los mechones o cerdas implantados bajo las costillas. Em, la quijada,
Bueno, el cerjón, que es la articulación equivalente al tobillo, la grupa, que es la parte superior y posterior del cuarto trasero de un caballo, incluye las caderas, las cuádriceps, la parte superior de las nalgas y el muslo de la cola. La quijada, que es la parte lateral trasera de la mandíbula, la cinchera, que es la parte del cuerpo del caballo donde se encuentra la cruz del borde ventral, que es donde pues uno monta, el maslo, que es el tronco o la cola del caballo, justo donde se empieza el rabo, o la cola, por así decirlo. Bueno, exterior de los ovinos. Entonces, lo primero es la cabeza, las orejas, los ojos, el hocico, el cuello, la espalda, las patas, las pezuñas, la cola, la lana. Acá hay una imagen un poco más, pues con muchas más partes. El exterior de los porcinos, que es el chuletero, que es la parte, si estudia en la parte de la costilla y el lomo. La papada, que es la piel y la carne que se encuentra debajo del cuello, también se conoce como el cuello. La paleta, donde hay músculos, grasa. Las patas, donde se forman las patas delanteras del animal, también se le conoce como paletilla o colililla. La panceta, que es bueno, la carne, que donde cuelga el jamón, el rabo, el solomillo, las costillas y la aguja, que es donde se encuentra el conjunto de costillas delante del animal, las próximas a la parte del cuello. Acá hay un poco más una imagen con esas partes, la cabeza, como un tronco a nivel de miembros torácicos. Bueno, tejidos de los animales, ya como para finalizar. Bueno, todos los animales y los seres humanos nos caracterizamos por poseer células altamente especializadas y en cuanto más evolucionamos, nuestro organismo también. Entonces, presentan unas células asociadas y están especializadas en algunos tejidos, también en el funcionamiento de algunos órganos. Y bueno, hay cuatro tipos de tejidos. Es el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Todos ellos tienen como una función. Entonces, el epitelial es la superficie corporal, bueno, es la porción secretada de la glándula del cuerpo que se presenta en sustancias tales como las hormonas, las enzimas, y se trata como un tejido no vasculizado. Para nutrirse depende del tejido conjuntivo subyacente cuyas células contribuyen en caracterizarnos como estar asociadas a una parte por medio de las moléculas específicas que establecen la unión entre celulares, poseer polaridad morfológica y funcional, presentar una superficie basal pegada en la membrana basal. Bueno, estos son como los epitelios. Los epitelios se clasifican según la cantidad de estrados celulares en simples o si solo tienen una capa de células. Varían las capas. Bueno, el conjuntivo se recoge distintos tipos de tejidos y con distintas funciones. Algunas tienen de soporte mecánico, funcionales de protección inmunológica, reservas energéticas, de transporte. Las células que forman y se encuentran entre sí son fibras de colágeno. Entonces son la producción de los huesos, las uñas, el cabello. eh, y las del epitelial son de la forma de la piel. Son como las que nos protegen. Como decía, es adiposo, óseo y sanguíneo, de tipo líquido. Son impulsadas por el corazón y las paredes vasculares, cartilaginosas, hepatóticas y linfáticas. Bueno, el tejido muscular, que es el de movimiento corporal, en este cambia el tamaño, los órganos, ya que hay contracción, y tiene como origen el mesodérmico, que está formado por unas células alargadas llamadas fibras musculares, que contienen actina, miosina y que tienen como característica funcional la excitabilidad y la conductibilidad de la contracción de estas células musculares. Cuenta con un citoplasma llamado sacroplasma y delicado por una membrana llamada sacrolema, bueno, que es la que crea la microfibrilla y que puede poseer alisas y estrías, que existen varios tipos de tejidos musculares. El tejido muscular estriado, el tejido muscular cardíaco, el tejido muscular liso. Bueno, el tejido muscular estriado es el que está en conjunto con los huesos, que mueve las diferentes partes del cuerpo. El tejido muscular cardíaco, que hace parte del corazón, promoviendo la circulación sanguínea y linfática a lo largo del cuerpo. El tejido muscular, que se encuentra en la parte de los órganos y huesos y que está involucrando en los movimientos internos del cuerpo. Esta es una imagen del tejido nervioso, el cual está compuesto por neuronas que reciben estímulos y que conducen a impulsos eléctricos. Bueno, estos son como algo muy importante y bueno, vamos a mencionar que como tal el sistema nervioso se divide en dos partes, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Eh, el sistema nervioso periférico está formado por nervios craneales, raquídeos y transmite y recibe impulsos bueno, hacia el sistema nervioso central. Y mientras que el sistema nervioso periférico, aparte de por células aguas y células satélites, este tejido coordina las funciones del cuerpo, pues el sistema nervioso permite la respuesta a estímulos ambientales y controla actividades de órganos y aparatos del cuerpo. Bueno, vamos a finalizar un poquito, yo sé que como que soy un poco extendida. En la unidad de producción animal bovinos, que fue la que pues, me correspondió. Bueno, los bovinos son una especie muy versátil que proporciona una variedad de productos y servicios valiosos, incluyendo carne, leche, cuero y fertilizantes por medio pues, de su estiércol. La carne
Bueno, es una industria importante que beneficia a la economía, a la sociedad, al país en general y es muy conocida por la calidad, el sabor y que hace una demanda muy grande en el mercado. La leche, bueno, son una fuente muy importante para el consumo humano, para la producción de lácteos, ya que es rica en nutrientes, es muy importante el calcio y las proteínas que esta contiene. El cuero también es muy utilizado en la zona textil, para fabricar zapatos, bolsos, ya que pues, el cuero tiene una durabilidad amplia y resiste, lo cual lo hace pues un poco valioso. Bueno, los fertilizantes, ya que producen estiércol, es algo natural y fertiliza el suelo, ya que es muy rico en nutrientes y puede mejorar la fertilidad y beneficia la producción agrícola, entonces es como un beneficio. Bueno, utilidad en producción animal del equino. Los equinos son muy especiales, versátiles, hacer servicios y trabajos. Son más de este tipo de cosas, ya que se encargan de, bueno, también en algunos casos en producción de carne, pero son más utilizados para transportar cosas, para trabajar en el campo, en la agricultura. Bueno, la utilidad en producción animal de ovino. Son especies muy versátiles que proporcionan una variedad de productos valiosos como carne, leche, lana, control de vegetación. También es una industria importante que beneficia a la economía de la sociedad. En general, la carne es muy rica, es una principal utilidad en la producción bovina, se consume por la calidad, por el sabor, por la textura, lo cual la hace pues muy comercial. La lana es un producto valioso que se obtiene de ellas y son muy utilizadas en la zona textil para fabricar ropa, alfombras, todo tipo de cosas. Bueno, también depende mucho de la raza y la genética del animal y se clasifica por la finura, longitud, resistencia, el color también es muy importante. El tema de control de vegetación, son muy utilizados en áreas de pastoreo ya que ayudan a mantener la salud del ecosistema y el pastoreo puede ser utilizado para mejorar la vegetación y prevenir erosión del suelo, ya que ellas hacen como un barrido total y permite que haya una nueva parte de forrajes. La utilidad en los porcinos. Bueno, son muy versátiles, son muy importantes y varía mucho su producción, ya que se ve el tema de carne, grasa, aceite, piel, cuero. Bueno, es una industria muy amplia y beneficia a la economía de la sociedad en general. La carne es una de las principales utilizadas en la producción, en el comercio. Es muy conocida por su sabor, por la textura. Entonces, sí, es muy conocida en el sector. También se hacen jamones, embutidos, chorizos. Bueno, se procesa mucho este tipo de carne. En la producción de grasa y aceite, es muy utilizado para la cocina, en industrias alimentarias se utiliza producción de margarina, aceites de cocina, como lo mencionaba antes. Y pues ya solo falta una última parte, definir medidas zoométricas que usen un bovino, equino y porcino. En el bovino, el largo de la cabeza, el ancho de la cabeza, el perímetro torácico y la longitud corporal, o sea, la altura corporal. En el equino, la longitud corporal, la altura en cruz, el perímetro torácico, la longitud en el dorso y la longitud de la grupa. En el porcino, la longitud de la cabeza, el ancho de la cabeza, la longitud de las orejas, la alzada de la cruz y la alzada de la grupa. En conclusión, esta fue como algo muy importante, ya que estudia las formas, las estructuras de los animales y aparte además los planos topográficos, que era lo que de pronto yo desconocía, las direcciones anatómicas, había oído hablar de ellos, pero pues como que nunca había profundizado un poco el tema. También identificar las partes exteriores de los animales, las características de cada una de estas especies, como que fue algo importante para conocer un poco más el trasfondo y en qué se utiliza. Esto fue como toda mi presentación. Muchas gracias.